del tubo digestivo. Como parte de la anatomía del abdomen, hablaremos del intestino grueso. Bueno, ustedes saben que el intestino grueso es la porción terminal del tubo digestivo que se encuentra localizado en la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Y dentro de la cavidad abdominal ocupa especialmente el compartimiento inframesocólico. Cuando ustedes han revisado peritoneo, han debido seguramente ver de que una de las dependencias peritoneales es este meso. Este es el mesocolon transverso. Y gracias a este mesocolon transverso vamos a encontrar un compartimiento que está por encima del mesocolon transverso, que es el compartimiento supramesocólico. Y debajo del mesocolon transverso, todo el compartimiento correspondiente al inframesocólico. Debemos recalcar que en el compartimiento supramesocólico encontramos vísceras como el hígado en esta parte, el estómago en la parte central y ligeramente hacia la izquierda, el vaso, ¿no es cierto? Debajo del hígado la vesícula biliar, las vías biliares, ¿no? Son órganos que ocupan el compartimiento supramesocólico. Y debajo del mesocolon transverso, en el compartimiento inframesocólico, estarán pues el intestino grueso y en medio de él estará, en este caso que la imagen lo muestra resecado, es decir, que se lo ha cortado, se lo ha extraído, encontramos a las asas intestinales, al yeyuno ilio. Entonces, el intestino grueso se encuentra dentro de la cavidad abdominal, ocupando el compartimiento inframesocólico. Nosotros sabemos que el intestino grueso va a tener diversas partes, ¿no es cierto? Que a partir de la desembocadura del ilium terminal, ¿sí? Vamos a encontrar todo lo que está debajo de esa desembocadura va a corresponder al ciego. Por encima del ciego, una porción que se va a denominar colon ascendente, el cual cambia de dirección y constituye la flexura o ángulo cólico derecho, el cual se continúa con la porción más larga del intestino grueso, que es el colon transverso. Este colon transverso también va a cambiar bruscamente de dirección y va a constituir la flexura cólica izquierda o ángulo izquierdo del colon, el cual se continúa con una porción descendente que va a ser el colon descendente, y cuando llega más o menos a la cavidad pélvica, más o menos al borde interno del músculo psoas mayor izquierdo, se va a continuar con el colon sigmoides o asa sigmoidea, el que a nivel de la cara anterior de la tercera vértebra sacra se va a continuar con el recto, constituyendo esta unión a la altura de la tercera vértebra sacra como la unión recto-sigmoidea. El recto va a atravesar la cavidad pélvica por delante del sacro y va a terminar en un orificio que se exterioriza a nivel del periné, en el periné posterior, el conducto u orificio anal. Entonces, todas estas partes constituyen el intestino grueso, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que a partir del ciego hasta el orificio anal, si hablamos ya de las dimensiones del intestino grueso, más o menos tiene una longitud de 1,5 metros. ¿Sí? Los cuales se dividen, lógicamente, de acuerdo a las porciones.
y que va a tener un diámetro que va a ser variable, ¿no? El diámetro transversal que van a presentar estas diferentes partes del intestino grueso van a variar. Miren cómo a nivel del ciego el diámetro va a ser mucho mayor, que llega entre 6 y 8 centímetros, que el diámetro que tiene, por ejemplo, el colon ascendente. Este diámetro del colon ascendente va a ser de unos 5 centímetros. A nivel del colon transverso, ¿sí? Este diámetro va a descender un poco, entre 3 y 5 centímetros. A nivel del colon descendente, más o menos unos 3 centímetros de diámetro, y se vuelve a ensanchar un poco hasta los 5 a 6 centímetros a nivel del colon sigmoides. Siendo que a nivel del recto, otra vez se ensancha un poco más, a la altura de la ampolla rectal, ¿no? Que es el segmento donde se almacena y cuya distensión desencadena el reflejo de la defecación, ¿no? Vuelve a tener un diámetro también amplio de unos 6 centímetros, ¿no? Entonces vean ustedes cómo a medida que transcurre este intestino grueso va a cambiar en sus diámetros. Y la función principal que va a tener el intestino grueso, como ustedes seguramente ya recordarán, va a ser recibir a los residuos no digeridos en el intestino delgado, ¿sí? Mediante una cantidad de heces fecales líquidas que a medida que transcurren por el intestino grueso, se va a ir absorbiendo agua. Y a medida que transcurre por el intestino grueso, la absorción de agua va a ser mayor, siendo que a nivel del recto, cuando las heces fecales llegan a nivel del recto, la consistencia de estas heces es pastosa, blanda, ¿no? Que va a permitir su exteriorización, su expulsión. Debemos recordar que la cantidad de heces fecales que llegan al ciego más o menos van a tener una consistencia líquida con más o menos 1,5 litros de agua, en forma de más o menos 1,5 litros de agua. Pero que a medida que va ascendiendo por el intestino grueso, esta cantidad de agua se va absorbiendo, ¿no? De modo que a nivel del recto, con las heces fecales, se eliminan entre 150 a 250 ml de agua. Entonces, vean ustedes que con el 1,5 metros de longitud que tiene el intestino grueso, ¿sí? El 1,5 litros de heces fecales que llega al ciego, se van a ir absorbiendo sus moléculas de agua para que a nivel del recto y con la defecación, las heces semipastosas, pastosas, blandas, contengan esta cantidad de 150 a 250 mililitros de agua. ¿Qué pasaría si nosotros por algún motivo tuviéramos un intestino grueso más largo? Como vamos a ver después, podemos tener un colon sigmoides largo, un colon transverso también largo. Entonces ya va a haber más de 1,5 metros de longitud del intestino grueso. Y cuanto más largo es, más absorción de agua. Y la mayor absorción de agua va a hacer que las heces fecales sean más duras, favoreciendo al estreñimiento. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un intestino grueso corto? Pasaría lo contrario, ¿no es cierto? Ya no tendría 1,5 metros, podría tener menos, 1,20 o 1 metro, de modo que las heces fecales, a medida que transcurre, si bien va a absorber agua, pero cuando llega al recto, la cantidad de agua va a ser mayor a los 150 y 250 ml, y las heces fecales son expulsadas de manera o en forma líquida, con una consistencia muy blanda,
¿no? Generando deposiciones diarreicas. Entonces, vean ustedes cómo la longitud del colon juega un papel importante en la consistencia de las heces. Lo mismo puede pasar si nosotros tenemos un peristaltismo aumentado del tubo del intestino grueso, ¿no es cierto? Si las contracciones peristálticas, esas contracciones de la pared muscular, se aceleran, por ejemplo, nosotros tendríamos que pasa más rápido por este 1,5 metros de intestino grueso las heces fecales, y al pasar más rápido se absorbe menos agua y la cantidad de heces fecales eliminadas van a ser mayores a las normales, ¿no es cierto? Y con deposiciones líquidas, diarreicas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el peristaltismo también disminuye de la pared del intestino grueso? Las contracciones de las paredes se hacen más lentas, entonces va a demorar más en transcurrir por todo el tubo, todo el intestino grueso, se absorbe cuanto más tiempo estén en el interior del intestino grueso, se absorbe más agua y las heces se vuelven duras, ¿no es cierto? ¿Qué pasa también cuando nos dejamos pasar el reflejo de la defecación? ¿Sí? Normalmente defecamos todos los días o día por medio, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese ritmo normal de nuestro intestino grueso cambia? Porque tal vez no estamos en un lugar adecuado para evacuar las heces fecales, no encontramos un lugar adecuado, ¿no? Nos aguantamos y dejamos pasar el reflejo de la defecación. Pues ese reflejo va a aparecer más tarde o va a aparecer nuevamente al día siguiente. De modo que ha transcurrido las heces fecales más tiempo dentro del intestino grueso, se ha absorbido más agua y al día siguiente las defecaciones van a ser más duras, ¿no es cierto? De consistencia más dura. Entonces vean ustedes cómo el intestino grueso, de acuerdo a la longitud, de acuerdo al tiempo que demoran las heces fecales en transcurrir, van a absorber más o menos agua, modificando la consistencia de las heces. Si hablamos de la configuración externa del intestino grueso, debemos ver que a simple vista, macroscópicamente, con el intestino delgado, se encuentran diferencias claras, diferencias muy notorias, ¿no? Dentro de esas diferencias, debemos mencionar inicialmente el calibre. ¿Sí? Nosotros sabemos que el intestino grueso tiene un calibre mayor, un grosor mayor, ¿sí? ¿Se acuerdan? Casi 8 centímetros en el ciego, 5 centímetros en el ascendente, 3 a 5 en el transverso, otra vez aumenta en el colon sigmoides, en el recto, ¿no? Es decir, tiene mayor calibre que los 2 o 3 centímetros que pueda tener el intestino delgado, ¿no? De diámetro. Que la superficie del intestino grueso, ¿sí? Presenta una serie de surcos, como ven ahí en la imagen, una serie de surcos, ¿no es cierto? Y entre esos surcos, unas convexidades, unas formaciones saculares prominentes, que se conocen como saculaciones o austras del intestino grueso. Cosa que el intestino delgado no presenta, tiene paredes más lisas. En las paredes del intestino grueso van a existir los llamados apéndices omentales o llamados apéndices epicloicos, que son estas prolongaciones de grasa, prolongaciones del peritoneo que contienen grasa, que contienen alguna arteria en su interior y que se fijan especialmente en una de las tenias del intestino grueso, ¿sí? En la tenia omental del intestino grueso. Y estas tenias, que son otra de las diferencias macroscópicas entre intestino grueso e intestino delgado, estas tenias o bandas musculares longitudinales, ¿no es cierto?,
son conglomerados, son aglomeraciones, son reuniones de fibras músculas longitudinales del intestino grueso, que van a formar 3 tenias, ¿sí? Generalmente hay una tenia anterior y 2 tenias posteriores, laterales y posteromediales, ¿no? Estas tenias también, como dice el libro de Ken Moores, se denominan también tenias omentales, tenias mesocólicas y tenias libres, ¿no? Las omentales son las donde están implantados los apéndices epiploicos. Las mesocólicas donde se fijan el mesocolon transverso, por ejemplo, y el mesocolon sigmoides, por ejemplo, ¿no? Y la libre, que no tiene omentos, pero no tiene apéndices, ni también inserciones de los mesos del intestino grueso. Entonces, a simple vista existen 4 diferencias macroscópicas que nos permiten diferenciar intestino grueso de intestino delgado, ¿no? Estructura. Como la mayor parte del tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto, nosotros vamos a encontrar 4 túnicas a nivel del intestino grueso, ¿sí? La túnica externa es aquella que rodea por completo, bueno, casi por completo al intestino grueso y constituye la capa serosa formada por el peritoneo. Sobre todo la cara anterior, la cara medial, la cara lateral, ¿sí? Son revestidas de peritoneo. Debajo de esta serosa peritoneal existe una capa muscular con 2 tipos de fibras musculares. Fibras musculares superficiales o externas que son de dirección longitudinal, más condensadas, más reunidas, más agrupadas, donde se forman las tenias, donde se encuentran las tenias, y una capa de músculo de fibras circulares que están por dentro de las longitudinales. Estas fibras circulares son las que rodean, ¿no es cierto?, todo el intestino grueso, ¿sí? Y que tanto fibras longitudinales como musculares circulares son las encargadas de producir el peristaltismo y las contracciones que desencadenan la defecación. Debajo de la capa muscular circular encontramos una capa de tejido celular laxo que va a ser la submucosa. En esta submucosa existen una serie de plexos arteriales, plexos venosos, plexos nerviosos, ¿sí? Que son los que van a distribuirse y van a irrigar a la mucosa del intestino grueso, que es la capa más interna, la capa más profunda. Esta mucosa tiene una coloración ligeramente rosada y presenta estas prolongaciones que nosotros vemos en la superficie interna del colon y que se conocen como las crestas, pliegues o válvulas cólicas. ¿Se acuerdan que en la superficie externa encontrábamos una serie de surcos en la superficie? Pues esos surcos hacia adentro se prolongan en forma de estos pliegues o válvulas cólicas. Entonces, estructuralmente, como la mayor parte del tubo digestivo, encontramos 4 capas. No se olviden que dentro de la capa muscular, entre las fibras musculares longitudinales y las fibras musculares circulares, existe un plexo autónomo. Es el plexo mioentérico. Y este plexo mioentérico es el encargado de controlar el peristaltismo. En este caso del tubo digestivo y en las otras vísceras del tubo digestivo, ¿no? Es en el estómago, en el intestino delgado, y como en el intestino grueso, ¿no es cierto?, regulan
el peristaltismo del tubo digestivo. También a nivel de la submucosa decíamos que habría plexos nerviosos que van a formar otro plexo autónomo que va a ser el plexo submucoso. Y este plexo submucoso en la mayor parte del tubo digestivo se encarga de regular la secreción de la mucosa del tubo digestivo, ¿no? La secreción de agua, la secreción de enzimas, la secreción de minerales, etc. ¿No? Entonces, el plexo mioentérico tiene función de regular el peristaltismo del tubo digestivo y el plexo submucoso tiene función de regular las secreciones de la mucosa del tubo digestivo. En el intestino grueso también existen estos plexos. ¿Qué pasaría si en el intestino grueso hubiera una destrucción del plexo mioentérico? Al haber una destrucción de este plexo, las fibras musculares no reciben la información adecuada para permitir las contracciones peristálticas y las contracciones en masa durante la defecación, ¿no? Y al no haber esas contracciones, las heces fecales permanecen más tiempo, el intestino grueso se dilata, ¿no? Y generan cuadros patológicos que nos llevan a estreñimiento crónico. En nuestro medio, en nuestro país, la enfermedad de Chagas, ¿sí?, tiene dentro de sus cuadros clínicos característicos por destrucción del plexo mioentérico, ¿sí?, la dilatación del colon sigmoides, generando un megacolon sigmoides, ¿no?, que lleva a un estreñimiento y que después vamos a ver puede producir otros problemas, como el vólvulo de colon sigmoides. El primer segmento del intestino grueso que vamos a describir es el ciego. Nosotros sabemos que el ilion terminal desemboca en la pared medial o en la cara medial del ciego y que una línea transversal que pase por encima de la desembocadura del ilion terminal va a separarme el colon ascendente del ciego. Todo lo que está debajo de esta línea corresponde al ciego, que es un segmento que tiene la forma de un saco abierto en su parte superior, ¿no es cierto?, para continuarse con el colon ascendente, ¿sí? Es un segmento del tubo digestivo que se encuentra localizado, miren, se encuentra localizado en la fosa ilíaca derecha. Vean ustedes cómo detrás del ciego, aquí rodeando, cubierto de peritoneo, vamos a encontrar la fosa ilíaca derecha. Este ciego, a ver la siguiente imagen. Este ciego más o menos tiene una longitud de unos 7,5 centímetros. ¿Sí? Va a tener así una longitud de 7,5 centímetros. Va a tener un ancho entre 6 y 8 centímetros. Dentro de la cavidad abdominal, ¿sí?, va a tener una orientación así oblicua, de arriba hacia abajo, de lateral a medial y de posterior a anterior, de modo que la parte inferior del ciego va a estar más pegado, más próximo a la pared abdominal anterior que la base del ciego, que va a estar más profundamente situado. Este ciego presenta una cara anterior que va a estar en relación con las asas intestinales y con el omento mayor. Que en esta imagen nosotros estamos viendo el omento ha sido desplazado superiormente, ¿no? Pero si estuviera en su posición anatómica estuviera cubriendo la cara anterior del ciego y a través de este aumento se relaciona con la pared abdominal anterior. Posteriormente el ciego, ¿sí?, miren, revestido de peritoneo,
¿no? Con ciertos pliegues secales que lo van a unir a la pared lateral y a la pared posterior. Este ciego va a descansar, decíamos hace rato, en la fosa ilíaca derecha. Va a llegar aquí el ciego, a esta fosa ilíaca derecha, donde vamos a encontrar, si ustedes aprecian acá, el músculo ilíaco, el músculo psoas mayor. Estos músculos van a estar rodeados de la fascia endoabdominal, que en este lugar se va a llamar fascia ilíaca, fascia del psoas mayor. Y como ven ahí en la imagen también, a través de estas fascias ilíacas y del psoas mayor, miren, va a discurrir, relacionándose con la cara posterior del ciego, va a discurrir este nervio, el nervio cutáneo femoral posterior, va a discurrir, perdón, cutáneo femoral lateral, que es este que está sobresaliendo acá, va a ir al muslo, a la región lateral del muslo, cutáneo femoral lateral. Este nervio grueso que están viendo acá por fuera del psoas mayor, el nervio femoral, y delante del femoral va a estar este otro nervio, el nervio génito femoral. Estos tres nervios se relacionan con la cara posterior del ciego a través del peritoneo, ocupando o recorriendo la fosa ilíaca derecha. Si nosotros vemos, medialmente el ciego se va a relacionar con las asas intestinales, ¿sí? Y dentro de las asas intestinales, esta cara medial del ciego va a recibir al ilion terminal y también la parte inferior de esta cara medial va a tener la implantación del apéndice, ¿no? Entonces, la cara medial del ciego se relaciona con asas intestinales, con la desembocadura del hilo interminal, y debajo de esa desembocadura, unos 2 o 3 centímetros por debajo, la implantación del apéndice. Lateralmente el ciego va a relacionarse con la pared lateral del abdomen, ¿no? Separándose de él por un espacio que viene del colon ascendente. Lateral al colon ascendente, vamos a tener un espacio. Este espacio va a ser el espacio paracólico o parietocólico derecho. Entonces, relaciones laterales del ciego con la pared abdominal lateral y el espacio paracólico o parietocólico derecho. El fondo del ciego, ¿sí?, va a localizarse en un espacio anguloso, un espacio donde la pared abdominal posterior, ¿no?, donde el peritoneo que cubre la pared abdominal posterior se va a reflejar para continuarse con la pared anterior. Entonces, en ese lugar de reflexión del peritoneo, ¿sí?, entre pared abdominal posterior y pared abdominal anterior, ahí va a descansar el ciego. Si vemos el interior del ciego, vamos a apreciar la presencia en la desembocadura del ilion terminal, ¿sí?, en la desembocadura del ilion terminal, vamos a encontrar en la cara medial del ciego el orificio ileal. Orificio ileal que está delimitado por dos repliegues mucosos, ¿sí? Un labio superior, un labio inferior de este orificio. Estos labios se van a unir y van a formar los frenillos, ¿no es cierto?, de este orificio ileal. Vamos a tener un frenillo anterior, un frenillo posterior, que clásicamente mencionan, se van a aproximar estos labios para cerrar este orificio y evitar el reflujo de contenido fecal hacia el ilion terminal, ¿no? Mediante estudios endoscópicos se ha observado de que estas formaciones anatómicas, ¿sí?,
por la contracción de fibras musculares circulares a nivel del orificio ileal, van a constituir o van a formar ya no una válvula de dos labios, sino va a formar así un saliente cónico, ¿sí? Con un orificio central más o menos cerrado, que en conjunto se va a conocer como la papila ileal, ¿no? Entonces, en un cadáver disecado, como los que tenemos en el anfiteatro, nosotros vamos a encontrar que el orificio ileal tiene esta válvula con dos labios, superior e inferior, y los dos labios se unen mediante un frenillo posterior y uno anterior. Pero en el ser vivo, por la contracción de las fibras musculares circulares, ¿sí?, se va a formar una papila ileal, ¿no es cierto?, con un orificio bastante estrecho que se cierra mucho más cuando las paredes del ciego se contraen y permiten el paso de las heces fecales hacia el colon ascendente. En la cara medial o en la pared medial del ciego, decíamos hace rato, a unos 2 o 3 centímetros por debajo del orificio ileal, vamos a encontrar el orificio del apéndice secal. Este orificio puede tener una pequeña válvula que es un repliegue mucoso, ¿no?, que es la válvula apendicular, ¿no?, pero es una válvula insuficiente, ¿no?, es una válvula que no cierra por completo este orificio. Decíamos que en el ciego se implantaba el apéndice. Entonces vean ustedes que el apéndice es una prolongación del ciego, una prolongación del intestino grueso, que tiene la forma de un cilindro, ¿no es cierto?, con un extremo cerrado y un extremo o base abierto hacia el ciego. Tiene una longitud de más o menos entre 6 a 10 centímetros el apéndice, que puede llamarse apéndice vermiforme en forma de vermis, por eso es vermiforme, porque tiene forma de gusano cilíndrico, ¿no? Vermicular también en algunos textos, o simplemente apéndice secal, porque nace del ciego, ¿no? Decíamos que tenía una longitud de entre 6 a 10 centímetros y un diámetro más o menos entre 4 a 8 milímetros. El apéndice, como el ciego mismo, pueden tener situaciones o posiciones variables, ¿no? Miren en esta otra imagen cómo podemos encontrar ciegos y apéndices de situación alta, o podemos encontrar ciegos apéndices y apéndices de situación baja, ¿no es cierto? Lo más frecuente es que el ciego se ubique en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Se ubica en la fosa ilíaca derecha, por delante del músculo ilíaco y del psoas mayor, como hemos visto hace rato. En esta situación más frecuente del ciego, el apéndice, ¿sí?, el apéndice va a adoptar una posición descendente medial, una posición que va a recorrer parte de la cara medial y va a tener una dirección descendente. Por eso hablamos de una posición descendente medial, más frecuente del apéndice. En nuestro medio, los apéndices originarios y plurinacionales, ¿sí?, tienen entonces una posición más frecuente descendente medial. Yo sé que el libro de ustedes menciona que la posición más frecuente es retrocecal, como estas que se observan acá, ¿no?, de líneas punteadas, ¿no es cierto?, que van por detrás del ciego, ¿no es cierto? Pero no se olviden que el libro de ustedes es un libro de origen norteamericano, ¿no es cierto?, elaborado por autores norteamericanos, y que en Norteamérica hay muchos, la mayoría son individuos migrantes de Europa, ¿no?, de raza caucásica, ¿sí?, que tienen otra
frecuencia en cuanto a las presentaciones anatómicas, en este caso del ciego, ¿no? De modo que en nuestro medio la posición más frecuente es la descendente medial, ¿sí? Pueden haber otras posiciones, ¿no es cierto? Como las posiciones subsecales, como las posiciones subiliales que pueden venir aquí por debajo del ilium terminal, o posiciones retroiliales, ¿no es cierto? Pero no se olviden que en nuestro medio es la posición descendente medial la más frecuente. Este apéndice vermiforme, miren ustedes, está adherido a la pared abdominal posterior gracias a un repliegue peritoneal que se conoce como el mesoapéndice. Este mesoapéndice, miren, se adhiere tanto al ilium como al ciego. Es una prolongación del peritoneo que reviste el ilium terminal, especialmente de la hoja posterior del ilium terminal, ¿no? Y vean cómo este mesoapéndice, más o menos de forma triangular, ¿sí?, va a contener en su interior a la arteria pendicular. Acompañando a la arteria, la vena pendicular, algunos nódulos, vasos linfáticos, nódulos linfáticos. Dentro del mesoapéndice también hay plexos nerviosos, ¿sí? No se olviden que este mesoapéndice tiene que ser ligado en uno de los primeros pasos de una apendicectomía, una extirpación del apéndice, ¿no? Entonces la ligadura, el pinzamiento que se haga aquí a nivel del mesoapéndice es importante para realizar una extirpación del apéndice y que no haya demasiado sangrado. Vean ustedes cómo en la base del mesoapéndice hay una serie de pliegues, ¿sí? Pliegues que son levantamientos peritoneales debido al paso de ciertos vasos, ¿no? La arteria pendicular forma un pliegue, las arterias que van al ilium terminal forman otro pliegue, ¿no? Y dentro de esos pliegues se forman una serie de depresiones, ¿no? Una serie de pequeñas fositas o recesos peritoneales. Si nosotros proyectamos en la pared abdominal anterior, la base del apéndice, ¿no es cierto? Esta base del apéndice va a corresponder a un punto, ¿sí? Lo que conocemos como el punto de McBurney. Un punto que se encuentra en una línea que va del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior derecha. Esta línea espina umbilical derecha la dividimos en 3 tercios. La unión del tercio lateral con los 2 tercios mediales, en este lugar donde se une el tercio lateral con los 2 tercios mediales, va a ser el punto de McBurney, que corresponde, como decíamos hace un momento, corresponde con la implantación del apéndice en el ciego. ¿Sí? Este punto no deben olvidar porque también a ese nivel es donde se hace la incisión para abrir la pared abdominal y operar el ciego, operar el apéndice, extirpar el apéndice, que no está complicado, solamente está inflamado, en un caso de una apendicitis aguda no complicada, ¿no? Se hace la incisión oblicua a través de este punto apendicular, se atraviesan los diferentes planos para extirpar el apéndice, ¿no es cierto? Entonces,
En este punto también el apéndice se puede palpar y podemos encontrar dolor a la palpación profunda, ¿no? Entonces la presencia del dolor nos permite diferenciar un punto apendicular doloroso, un signo de McBurney que nos hace sospechar de una apendicitis aguda. Entonces, no se olviden que el punto apendicular, el sitio donde se hace la incisión de McBurney, o el sitio donde se busca dolor en caso de apendicitis aguda, se encuentra sobre la línea espino-umbilical, que dividido en 3 partes, ese punto de McBurney va a corresponder a la unión del tercio lateral con los 2 tercios mediales de esta línea espino-umbilical. Tercio lateral con 2 tercios mediales, el punto apendicular de McBurney. Pueden existir otros puntos apendiculares. Muchos autores han propuesto otros puntos, ¿no? Pero el de McBurney es más conocido. Aquí en la otra imagen también podemos apreciar que se describe un punto de Lanz. Un punto de Lanz que se sitúa en una línea que va de una espina ilíaca anterosuperior derecha a la espina ilíaca anterosuperior izquierda. Esta línea interespinosa yo también la divido en 3 tercios. Y la unión del tercio derecho con los 2 tercios izquierdos en ese punto va a estar el punto apendicular de Lanz, ¿no es cierto? Para Lanz, ahí se encuentra la base del apéndice, ¿no? Muchos autores han propuesto sus puntos apendiculares, ¿no es cierto? Pero estos dos son los más conocidos, y especialmente de McBurney. Este sí no pueden olvidar, ¿no? El de McBurney no pueden olvidar, compañeros. Cuando se produce la inflamación del apéndice, ya sea porque una de las características del apéndice es que en sus paredes, ¿sí? En su pared, en la mucosa, existen abundantes masas de tejido linfoide. Y en los jóvenes esas masas de tejido linfoides pueden crecer y obstruir la luz del apéndice, generando un cuadro de apendicitis aguda. Ahora, la apendicitis puede avanzar, ¿no? Generar mayor inflamación, cada vez más, acumulación de pus, cambio de color en el apéndice, hasta que el apéndice se perfora y vacía su contenido a la cavidad peritoneal, generando una apendicitis aguda complicada con perforación y desencadenando una peritonitis, ¿no es cierto? Un cuadro más complicado, ¿no? Entonces, no olvidemos que el apéndice está revestido de peritoneo visceral, y el peritoneo visceral tiene pocas terminaciones o pocos receptores de dolor, ¿no? Por eso es que cuando empieza la apendicitis, sentimos un dolor vago en el abdomen, un dolor inespecífico, mal localizado, porque solamente se ha irritado el peritoneo visceral. Pero cuando el peritoneo visceral, por vecindad, choca con el peritoneo parietal, porque se ha agrandado el apéndice y ya se pone en contacto con el peritoneo de la pared abdominal posterior, pared abdominal anterior, ¿no? Una vez que se irrita el peritoneo de la pared abdominal anterior por vecindad, por contacto, el dolor del apéndice recién se localiza en la pared abdominal anterior, se localiza en el punto apendicular, se localiza en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, el dolor, cuando se hace más específico,
preciso en la pared abdominal, ¿sí? Es porque se ha irritado el peritoneo parietal, que tiene más cantidad de receptores de dolor, generando que el dolor sea más preciso, bien localizado, específico. En este lugarcito me duele, ¿no es cierto? En el caso de una apendicitis aguda, en la fosa ilíaca derecha o región inguinal derecha. Ahora, cuando hay un cuadro de apendicitis aguda, ¿no es cierto? Se puede abrir la pared abdominal a nivel de la fosa ilíaca derecha, haciendo una incisión de McBurney mediante una cirugía convencional, ¿no? Una incisión de unos 4 a 5 centímetros, separación de planos, etcétera, y se aborda el apéndice, ¿no es cierto? Se aborda el apéndice haciendo la ligadura a nivel de su base, luego cortándolo, etcétera. O puede hacerse por vía laparoscópica, ¿no? Introduciendo unos tubos, ¿sí? 3 tubos por la pared abdominal, y esta imagen se aprecia en el monitor, ¿no? Y a través de este monitor nosotros podemos manipular estos tubos para extirpar el apéndice, ¿no? Entonces la apendicectomía puede ser convencional mediante una incisión de la pared abdominal, o puede ser laparoscópica, ¿no es cierto? Ahora se hace todo por laparoscopía, ¿no es cierto? Reduce el tiempo de internación, reduce la morbilidad, la mortalidad, ¿no? Muchos beneficios la cirugía laparoscópica. El ciego se continúa superiormente con el colon ascendente. Este colon ascendente se extiende desde la fosa ilíaca derecha hasta la cara inferior del hígado, hasta la cara visceral del hígado, como vemos acá. El colon ascendente está cubierto, si hablamos de las relaciones anteriores, por el aumento mayor, ¿no? Y a través del aumento mayor se va a relacionar con la pared abdominal anterior. Vean ustedes que este colon ascendente, a medida que sube por la pared, por la cavidad abdominal, se hace más profundo. Miren cómo el ciego es más anterior, se ve más superficial, y la porción superior del colon ascendente es más profundo, ¿sí? Tiene una longitud más o menos de unos 15 centímetros, ¿no? Que también puede variar, ¿no es cierto? Puede variar, puede haber colon ascendentes más cortos, otros más largos, ¿no? Pero en término medio, más o menos unos 10 a 15 centímetros, ¿sí? Este colon ascendente, medialmente, miren, está en relación con las asas intestinales, lateralmente con la pared abdominal lateral, separado de la pared abdominal lateral por este surco que mencionábamos también en el ciego, con este surco, ¿no? Que es el surco paracólico o parietocólico derecho, ¿no? Por donde discurre el líquido peritoneal, y ese líquido peritoneal va a ir a acumularse en el fondo de saco de Douglas, ¿no? A nivel de la pelvis. Posteriormente, miren acá, en esta imagen, el ciego se va, el colon ascendente se va a aplicar a la pared abdominal posterior, separado de la pared abdominal posterior por una fascia, ¿sí? Una fascia que es la fascia retrocólica o fascia de Tolls. A través de esta fascia de Tolls, el colon ascendente, ¿sí? De la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Va a extenderse a la fosa lumbar o por la fosa lumbar, donde está el músculo cuadrado lumbar, y va a llegar hasta la parte inferior de la cara anterior del riñón derecho, ¿no? Entonces, el colon ascendente ocupa toda esta zona de la pared abdominal posterior. Vean que medialmente
además de las asas intestinales, el colon ascendente se va a relacionar con el uréter derecho, se va a relacionar con los vasos testiculares u ováricos, ¿no es cierto? Y a través de esta cara medial va a recibir las diferentes arterias, va a entregar las diferentes venas, recibir nervios, el colon ascendente. Este colon ascendente va a terminar en la cara visceral del hígado, ¿sí? Dando paso a la flexura cólica derecha, ¿no es cierto? Nosotros vemos acá la flexura cólica derecha, aquí la flexura cólica derecha, que es un cambio de dirección del intestino grueso que genera un ángulo agudo, ¿sí? Y que esta flexura cólica derecha va a estar en el espacio, va a ocupar el espacio que se encuentra entre el riñón derecho y la cara visceral del hígado, ¿no? En este espacio anguloso formado entre el hígado y el riñón derecho, ahí se va a encajar el ángulo derecho del colon o ángulo hepático del colon. Es también bueno recordar que el peritoneo que reviste el colon se va a adherir al diafragma mediante un ligamento, ¿sí? El ligamento frenocólico derecho. El ligamento frenocólico derecho entonces une la flexura cólica derecha al diafragma. Esta flexura cólica derecha también se caracteriza porque se encuentra a la altura de la 10ª costilla, ¿sí? A la altura de la 10ª costilla. Que a diferencia de ella, por ejemplo, como vemos acá en la flexura cólica izquierda, ¿sí? Se va a situar más arriba esta flexura cólica izquierda. Esto va a estar más o menos a la altura de la 8ª costilla, ¿no? Entonces, a diferencia de la flexura cólica derecha, la izquierda es más alta, va a tener un ángulo también más agudo y también va a ser más profundo esta flexura cólica izquierda, ¿no? En relación a la derecha, ¿no? Entonces vean ustedes que la flexura cólica derecha entonces ocupa el espacio entre el riñón derecho y la cara visceral del hígado. En cambio la flexura cólica izquierda va a ocupar el espacio que está entre el vaso y el riñón izquierdo. La flexura cólica derecha se ubica a nivel de la 10ª costilla, la izquierda a nivel de la 8ª costilla. Un poco más alta la flexura cólica izquierda, ¿no? Entre ambas flexuras vamos a encontrar el colon transverso. Vean ustedes que el colon transverso, ¿sí? No es completamente horizontal, sino es un segmento del colon que dibuja un arco, ¿sí? Tiene esta formación arqueada, ¿no? De concavidad superior y de concavidad posterior. Este colon transverso también está cubierto por el omento mayor, como vemos en esta imagen. Y tiene una longitud promedio de más o menos unos 50 centímetros, ¿sí? Que de la cara visceral del hígado se extiende hasta la cara cólica del vaso. Desde el hígado se extiende hasta la cara cólica del vaso. Podemos tener un colon transverso corto de 40 o menos centímetros, pero también un colon transverso más largo de unos 80 centímetros, y cuanto más largo, más invade la cavidad abdominal, incluso en personas delgadas, muy flacas, ¿no? Altos, puede invadir hasta la cavidad pélvica. Este colon transverso, si nosotros vemos las siguientes imágenes, va a estar adherido a la pared abdominal posterior por un meso. Este meso se denomina el mesocolon transverso. Y este mesocolon transverso más o menos tiene una altura, ¿sí? Tiene una altura de 10 a 15 centímetros.
desde su borde adherente o raíz del mesocolon transverso hasta su borde cólico o borde intestinal, que se adhiere al colon transverso. Este mesocolon transverso entonces tiene una raíz, que es el borde adherente, y esa raíz la vemos acá, miren. Aquí se ha retirado el mesocolon transverso, ¿no? Y aquí vemos toda la raíz del mesocolon transverso. De modo que el mesocolon transverso a nivel de su raíz se relaciona, miren, con la cara anterior del riñón derecho. Se relaciona con la parte media de la porción descendente o segunda porción del duodeno. La raíz del mesocolon transverso atraviesa la cara anterior de la cabeza del páncreas. Pasa por encima de la flexura duodeno-yeyunal. ¿Sí? La unión del duodeno con el yeyuno, flexura duodeno-yeyunal. Recorre el borde anterior e inferior del cuerpo del páncreas. Todo esto es el cuerpo del páncreas, ¿no? Recorre el borde inferior y anterior de la cola del páncreas, hasta llegar a la cara anterior del riñón izquierdo, ¿no? Entonces, toda esta es la inserción de la raíz, la fijación de la raíz del mesocolon transverso en la pared abdominal posterior, recorriendo desde el riñón derecho hasta el riñón izquierdo, por la segunda porción del duodeno, cara anterior de la cabeza del páncreas, por encima de la flexura duodeno-yeyunal, borde anterior e inferior del cuerpo y cola del páncreas, y, como decíamos, cara anterior del riñón izquierdo, ¿no? A través de este mesocolon transverso ingresan o recibe el colon transverso, recibe arterias, venas y nervios, ¿no? Que lo vamos a ver en el estudio de los vasos y nervios del colon. O sea que dentro de las dos hojas peritoneales van a discurrir arterias, venas, nervios, linfáticos, etc. Una vez que el colon transverso se flexiona dando lugar a la flexura cólica izquierda, se va a continuar con el colon descendente. Este colon descendente, como vemos acá en la imagen, es mucho más profundo que el colon ascendente. Está cubierto, está tapado completamente por las asas intestinales, por los chinchulines, ¿no es cierto? De modo que no tiene contacto directo con la pared abdominal anterior, como era el caso del colon ascendente, que era más superficial, más en contacto a través del omento mayor, más en contacto con la pared abdominal anterior. El descendente es más profundo, ¿no es cierto? Desde la cara cólica del vaso, el colon descendente va a extenderse hasta el borde medial del músculo psoas mayor, hasta el borde medial del músculo psoas mayor. Tiene una longitud de más o menos también entre 8 a 15 centímetros. ¿Sí? Aquí estamos viendo en esta imagen el colon descendente más profundo, la flexura cólica con el ligamento frenocólico izquierdo que lo une al diafragma. Aquí va a estar adherido a las costillas del diafragma. De esta cara cólica del vaso hasta este borde, hasta el borde interno de este músculo, el músculo psoas mayor, izquierdo, lógicamente, se extiende el colon descendente. Y a partir del borde interno del psoas mayor, se va a continuar con el colon sigmoides. Vean ustedes cómo en la pared abdominal posterior, el colon descendente va a atravesar la cara anterior del riñón izquierdo, la fosa lumbar,
la fosa ilíaca, ¿no es cierto? Adosado a esta pared abdominal posterior por la fascia retrocólica izquierda, o fascia de Told, o fascia ahora retrocólica izquierda, ¿no? Relacionándose también con estos nervios, ¿no es cierto? El nervio cutáneo femoral lateral, el nervio femoral, el nervio génito femoral. Miren cómo medialmente se va a relacionar con los vasos testiculares u ováricos izquierdos, ¿no? Se va a relacionar con el psoas mayor, con el uréter, ¿no? Con el uréter izquierdo. Y este colon descendente desde el borde medial del músculo psoas mayor se va a continuar con el colon sigmoides, ¿no es cierto? Este colon sigmoides o asa sigmoides se caracteriza porque tiene, es una formación del intestino grueso un poco más ensanchada que el colon descendente, 6 centímetros más o menos de diámetro, ¿no es cierto? Y que llega más o menos hasta la unión recto-sigmoidea. Esta unión recto-sigmoidea se encuentra en la cara anterior de la tercera vértebra sacra. Cara anterior de la tercera vértebra sacra. De modo que del borde medial del músculo psoas mayor hasta la unión recto-sigmoidea, situado en la cara anterior de la tercera vértebra sacra, se va a extender el colon sigmoides. Este colon sigmoides tiene una longitud promedio de más o menos unos 40 centímetros. Pero puede haber un colon sigmoides corto, de unos 20 centímetros, o puede haber un colon sigmoides largo también. Cuando es largo, invade la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Cuando es corto, está pegado a las paredes de la pelvis, ¿no? Desde un estrecho borde derecho, izquierdo al otro borde izquierdo del estrecho superior, ¿no? Se le llama colon sigmoides por la forma en S que presenta, ¿no? Como un sigma, ¿no? De ahí el nombre de colon sigmoides. Y que va a estar adherido a la pared abdominal posterior por un meso, el mesocolon sigmoides, ¿sí? Nosotros aquí vemos al mesocolon sigmoides. Este es el mesocolon sigmoides, dentro del cual, dentro de sus dos hojas, va a discurrir o van a discurrir las arterias sigmoideas, las venas que acompañan estas arterias, nódulos linfáticos, vasos linfáticos, plexos nerviosos, van a discurrir por este mesocolon sigmoides. Este mesocolon sigmoides también tiene una altura de más o menos unos 15 centímetros y va a tener una raíz, ¿sí? O borde adherente. Esta raíz o borde adherente, miren, aquí también se aprecia, tiene la forma de una V, pero una V invertida, una V volcada, ¿no? Donde va a presentar una porción oblicua, que es esta de acá, ¿sí? Que más o menos está en relación con los vasos ilíacos externos, con el borde superior de los vasos ilíacos externos, que se va a continuar con una porción vertical que va a acompañar a los vasos ilíacos internos hasta llegar al recto, ¿no? Esta raíz del mesocolon sigmoides, ¿no es cierto? Va a ser una raíz más o menos ancha, pero cuando el colon sigmoides es largo e invade la cavidad abdominal, lo vamos a ver acá, miren, un colon sigmoides, ¿no? Con su meso normal, pero cuando el colon sigmoides es largo, ¿sí? El meso también va a ser largo, va a tener más altura, pero su raíz o base va a ser más estrecha, ¿no? Esa característica del mesocolon sigmoides, ¿no? Va a predisponer
a que cualquier momento este colon sigmoides largo rote, ¿no? ¿Sí? Y esa rotación genera este cuadro que se conoce como el vólvulo de colon sigmoides, ¿no es cierto? Que es una emergencia quirúrgica, ¿no es cierto? Que necesita operarse, ¿no? Porque si no actuamos rápidamente, la irrigación de las paredes del colon sigmoides se reduce drásticamente en este lugar estrecho, se obstruyen las arterias y la irrigación se compromete y ese cuadro de isquemia puede evolucionar a un cuadro de necrosis. En esta otra imagen podemos ver cómo ya está negruzco el colon sigmoides, que se ha volvulado, ¿no? Entonces, en ese caso, este colon necrosado ya no va a poder recuperarse. Y lo que hay que hacer es sacar el pedazo de colon sigmoides necrosado, es decir, hacer una colectomía, ¿no? Una extirpación de colon sigmoides, ¿no? Entonces, cuando el cuando el meso colon sigmoides es más largo y de base más estrecha, predispone al vólvulo de colon sigmoides. Y este es un cuadro muy frecuente en nuestro medio, ¿sí? Se dice que por la enfermedad de Chagas, otros autores han dicho que por la altura, la falta de oxígeno, qué sé yo, la enfermedad de Chagas que destruye el plexo mioentérico. Otros han postulado la dieta rica en celulosa, ¿no? Porque antes comíamos mote, trigo con cáscara, ¿no es cierto? Pero bueno, las nuevas generaciones ya no conocen el mote ni el trigo, ¿no? ¿Sí? Entonces, se postulaba que la dieta rica en celulosa predisponía a un colon sigmoides largo, a un colon sigmoides grueso, y eso predisponía al desarrollo de vólvulo de colon sigmoides. Entonces, esa era una característica que presentaba el mesocolon sigmoides. Viendo la irrigación del intestino grueso, vamos a encontrar que a nivel del ciego y a nivel del apéndice, sus arterias provienen de la arteria iliocólica, rama de la arteria mesentérica superior. De esta arteria iliocólica, por ejemplo, salen ramas secales, secal anterior, arteria secal posterior, ¿no? Que van a dirigirse al ciego, y de esta arteria secal posterior, que va a ir detrás, ¿no? A la cara posterior del ciego. De ahí se va a originar la arteria apendicular, lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente, que nazca de las arterias secales posteriores. Esta arteria iliocólica luego se va a ir a anastomosar con la rama terminal de la mesentérica superior. En el caso del colon ascendente, miren, aquí vemos el colon ascendente. Este está irrigado por 3 arterias cólicas, ¿no? La que conocemos como arteria cólica inferior o arteria iliocólica, arteria cólica derecha y la arteria cólica media, que menciona el libro de ustedes, ¿no? Rouvier simplemente hablaba de 3 arterias cólicas, superior, media e inferior, ¿no? Pero el libro de ustedes habla de una arteria iliocólica, arteria cólica derecha y arteria cólica media. Estas arterias cólicas se dividen en ramos ascendentes, se dividen en ramos descendentes que se anastomosan entre sí, formando, vean ustedes, formando paralelo en este caso al colon ascendente y al colon transverso, formando un arco arterial conocido como la arteria marginal o arco paracólico de Drummond. Vean ustedes cómo esta arteria, estas 3 arterias cólicas nacen de la arteria mesentérica superior. Esta es la mesentérica superior,
¿no? En cambio que para el colon transverso, para parte izquierda del colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides, las arterias cólicas izquierdas nacen de la mesentérica inferior. Esta mesentérica inferior, miren, tienen como rama terminal a las arterias rectales superiores, ¿sí? Pero como colaterales a la arteria cólica izquierda y a las arterias sigmoideas, sigmoidea superior, sigmoidea media y sigmoidea inferior. Esta arteria cólica izquierda va a ir a anastomosarse con la cólica derecha, con la cólica media, ¿no? De modo que paralelo al colon, miren, se van a anastomosar todas las arterias cólicas, formando este arco arterial que el libro de ustedes conoce como arteria marginal, ¿no? Y que clásicamente le denominan también el arco paracólico de Drummond, paralelo al colon, paracólico de Drummond, ¿no es cierto? O arteria marginal. Vean ustedes cómo parte de esta arteria marginal atraviesa el mesocolon transverso, ¿sí? Como parte del mesocolon sigmoides también va a contener a las arterias sigmoideas y parte de este arco paracólico, ¿no es cierto? De modo que vean cómo el intestino grueso, más o menos, hasta la parte izquierda del colon transverso, va a estar irrigado por la mesentérica superior y toda esta parte izquierda va a estar irrigado por la mesentérica inferior. En relación a las venas, acompañan a las arterias, ¿no? Y miren cómo las arterias cólicas derechas van a ir a terminar en la vena mesentérica superior, que es la que va a unirse a la vena esplénica para formar la vena porta, que lleva toda la sangre con muchos nutrientes absorbidos del tubo digestivo, va a llevar esa sangre hacia el hígado para que se procese esa sangre, ¿no? En cambio, la mitad izquierda del intestino grueso va a estar o va a formar la vena cólica, la vena mesentérica inferior, que es la que termina en la vena esplénica y a través de la vena esplénica en el sistema de la vena porta. Entonces, irrigación arterial, irrigación venosa del intestino grueso, ¿no? Vean los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos que nacen en las paredes del intestino grueso van a ir a desembocar, como ven ahí en la imagen, primero en unos nódulos que están en la superficie del intestino grueso. Estos nódulos linfáticos se conocen como nódulos epicólicos. Y de los nódulos epicólicos, miren, van a dirigirse a unos nódulos que están en el borde medial, borde interno del intestino grueso, que son los nódulos paracólicos. Estos paracólicos están acompañando a la arteria marginal, ¿no es cierto?, que hemos visto hace rato y que también aquí la vemos un poco, ¿no? Estos son los nódulos paracólicos. Y de los nódulos paracólicos, recién los vasos linfáticos van a dirigirse a los nódulos mesentéricos superiores, para el lado derecho del intestino grueso, o a los nódulos mesentéricos inferiores, para el lado izquierdo. ¿No es cierto? Si hablamos de nervios, nosotros podemos distinguir que el intestino grueso, como la mayor parte del tubo digestivo, va a recibir inervación simpática, va a recibir inervación parasimpática, y también de las paredes del intestino grueso se van a originar fibras viscerales aferentes, que llevan las sensaciones de dolor, ¿no? Especialmente, ¿sí? Vean ustedes que el intestino grueso, hasta la flexura cólica derecha, ¿no? La inervación simpática, ¿sí?, va a provenir en el extremo proximal del intestino grueso, en todo este segmento, desde la flexura cólica
o desde el ciego hasta la flexura cólica izquierda, va a provenir de los plexos nerviosos que acompañan a la arteria mesentérica superior, a la arteria mesentérica inferior, de los plexos periarteriales que rodean las arterias cólicas derechas e izquierdas, y que va a provenir de los plexos preaórticos, ya sea mesentérico superior, mesentérico plexo celíaco. De este plexo celíaco, esas fibras simpáticas van a provenir mediante los nervios esplácnicos mayor, esplácnico menor, esplácnico imo, va a provenir de la cadena simpática del tórax, desde los ganglios simpáticos T5 hasta T12. Y a través de esta cadena simpática va a ir por los nervios raquídeos a los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos y de los ganglios sensitivos a la médula espinal, a los segmentos medulares T5 hasta T12. O sea que la inervación simpática se encuentra en la médula espinal, en las astas laterales de la médula espinal, que a través de los nervios raquídeos va a ir a la cadena simpática del tórax, desde los ganglios T5 a T12, y de esta cadena simpática por los nervios esplácnicos mayor, menor e imo, va a llegar al plexo celíaco, al plexo mesentérico superior, y junto con las arterias mesentérica superior, mesentérica inferior, va a llegar hasta este ángulo, ¿no es cierto? Al ángulo izquierdo del colon, de modo que ciego, colon ascendente, transverso, ¿sí? Van a recibir inervación simpática de estos segmentos de la cadena simpática y de los mismos segmentos de la médula espinal. A partir de la flexura cólica izquierda, distalmente todo lo que resta del intestino grueso, descendente, sigmoide, recto, la inervación simpática, ¿sí?, va a provenir de los segmentos medulares de L1 a L3, que a través de los nervios raquídeos y de la cadena simpática con los ganglios de L1 a L3 va a originar los nervios esplácnicos lumbares. Y estos nervios esplácnicos lumbares van a dirigirse al plexo intermesentérico y del plexo intermesentérico al plexo que rodea la arteria mesentérica inferior. Y acompañando a la arteria mesentérica inferior, formando plexos periarteriales, van a llegar a estos segmentos distales a la flexura cólica izquierda del intestino grueso, ¿no? Entonces vean cómo el colon descendente, colon sigmoide recto, recibe información simpática de estos segmentos de la médula espinal y de estos ganglios de la cadena simpática. En cambio, por proximal a la flexura cólica derecha, colon transverso, ascendente, ciego, apéndice, reciben inervación simpática proveniente de la médula espinal torácica, ¿no?, de los segmentos medulares T5, T12, a través de los nervios esplácnicos mayor, menor, al plexo celíaco, al plexo mesentérico superior, y por los plexos periarteriales de la mesentérica superior y las arterias cólicas derechas y parte de la arteria cólica izquierda, ¿no? Llegan la inervación simpática a estos segmentos del colon. Un trabalenguas aquí, ¿no? Pero es importante conocer estas inervaciones. ¿Qué pasa ahora con la inervación parasimpática? La inervación parasimpática también va a tener dos territorios en el intestino grueso, también delimitados por la flexura cólica izquierda. Proximal a la flexura cólica izquierda, la inervación parasimpática va a provenir del nervio vago,
del 10º par craneal. El vago, como ustedes ya saben o han leído, termina en el plexo celíaco. Y del plexo celíaco, las fibras a través del plexo mesentérico superior y del plexo mesentérico inferior, las fibras van a llegar a esta parte del colon. ¿No es cierto? Al colon transverso, a la flexura, al colon ascendente, al ciego, al apéndice. ¿No? A partir de la flexura cólica izquierda, las fibras parasimpáticas van a provenir de los segmentos medulares de S2 a S4. Vean ustedes cómo la inervación parasimpática de la médula espinal S2 a S4 a través de los nervios raquídeos van a formar los nervios espláncnicos pélvicos, que son los que van a terminar en el plexo hipogástrico inferior. Este plexo hipogástrico inferior se encuentra a cada lado del recto, tanto a derecha como a izquierda. ¿Sí? Y a través de este plexo hipogástrico inferior, las fibras parasimpáticas, de manera independiente a las arterias, miren que no acompañan a las arterias, van a llegar al colon descendente, van a llegar al colon sigmoides, ¿no? Y al recto, proveyendo inervación parasimpática, ¿no? Entonces, aquí también hay dos territorios, entonces, a partir o separados por la flexura cólica izquierda. Proximar a la flexura cólica izquierda, el nervio vago, el que lleva información parasimpática. Distal a la flexura cólica izquierda, van a provenir las fibras parasimpáticas de los segmentos medulares S2 a S4. ¿Qué pasa con las fibras nerviosas aferentes viscerales, las fibras nerviosas de dolor? Aquí viene un detalle que también es importante recordar. Perdón. En el caso de las fibras viscerales aferentes, ya no es la flexura cólica el que va a dividir en dos territorios, ¿no? Por donde viajan las fibras viscerales aferentes, sino va a ser la parte media del colon sigmoides. Proximal a la parte media del colon sigmoides, es decir, toda esta parte del intestino grueso, las fibras nerviosas viscerales aferentes siguen el trayecto de las fibras simpáticas. ¿Qué quiere decir? Que van a seguir el trayecto de los plexos mesentéricos inferiores, de los plexos mesentéricos superiores, hasta el plexo celíaco, y del plexo celíaco por los nervios espláncnico mayor, espláncnico menor, espláncnico imo, la información dolorosa de ese segmento del intestino grueso va a llegar a la médula espinal, a los segmentos medulares de T5 hasta T12, ¿no? O sea que cualquier dolor que se origine en esta parte del intestino grueso, parte proximal a la mitad del colon sigmoides, ¿sí? Ese dolor va a llegar hasta la médula espinal torácica, a los segmentos medulares T5 a T12. ¿Qué pasa con la parte distal? La parte distal del intestino grueso, parte distal del colon sigmoides, recto, etcétera, sus fibras viscerales aferentes va a seguir el trayecto de las fibras parasimpáticas. ¿Qué significa eso? Que cualquier dolor originado en esta parte distal del intestino grueso van a seguir las fibras parasimpáticas, el plexo hipogástrico inferior, los nervios espláncnicos pélvicos, los nervios raquídeos, S2 a S4, para terminar en la médula espinal, en los segmentos medulares de S2 a S4, ¿no? Ahí terminan las fibras viscerales aferentes de esta parte distal
del intestino grueso desde la mitad del colon sigmoides. Entonces, por encima de esta mitad del colon sigmoides, las fibras de dolor siguen el trayecto de la vía simpática y distal a esta mitad del colon sigmoides siguen el trayecto, las fibras de dolor, siguen el trayecto de las fibras nerviosas parasimpáticas hasta la médula sacra. Entonces, hay territorios, no olviden, ¿no? Para las fibras simpáticas, para las fibras parasimpáticas y para las fibras viscerales aferentes. Dentro del cuadro clínico podemos encontrar enrojecimientos, miren, en la mucosa del colon, ¿sí? Enrojecimientos que pueden dar lugar a cuadros de colitis, ¿no es cierto? Inflamación de la mucosa del colon. Podemos encontrar que la mucosa presenta unas prolongaciones, ¿no? Prolongaciones, como ven acá, conocidas como pólipos, y aquí vemos también otra, ¿no? Pólipos de la mucosa del colon, muchos de los cuales tienen que ser objeto de observación porque son precancerosos, pueden degenerarse y convertirse en cáncer. Pueden haber dilataciones de las paredes del colon, formando estos pequeños sacos, ¿no? En las paredes, cada uno de ellos se llaman divertículos, miren, numerosos divertículos, ¿sí? Aquí también vemos, ¿no? En la luz intestinal cómo encontramos numerosos divertículos que se pueden inflamar, ¿no? También pueden degenerarse y convertirse en cáncer. Y aquí vemos, ¿no? Cómo esas degeneraciones, ¿sí? Se han convertido en masas, ¿no? De tejidos de diferente color, de diferente tamaño, ¿no? Característicos del cáncer de colon. Cuando existe un cáncer de colon, debemos hacer resecciones del colon. A eso llamamos colectomías. Y las resecciones del colon generalmente no se suturan término terminal en un primer tiempo, porque no se olviden que hay heces fecales aquí adentro, ¿no? Y las suturas podrían soltarse, podían romperse, desgarrarse, ¿no? Entonces, para evitar eso, conseguir una mejor recuperación de los bordes del colon, lo que se prefiere es llevar, ¿no? uno o los dos segmentos del colon resecado, del colon cortado, hacia la pared anterior del abdomen, formando este abocamiento que se conoce como colostomía, ¿no es cierto? A través del cual las heces fecales son colectadas en bolsitas adheridas a la pared abdominal, ¿no? Entonces, inicialmente, cuando hay resecciones del colon por un vólvulo necrosado, por un cáncer, etcétera, se tiene que hacer una colostomía. Una colectomía primero y luego abocar las extremidades del colon hacia el exterior mediante la pared abdominal anterior lateral y formar una colostomía, ¿no es cierto? Después de un tiempo se puede volver a restituir el tránsito intestinal suturando los extremos del colon, ¿no? Para cerrar esta colostomía. O depende, ¿no? De la localización del cáncer, ¿sí? Puede quedar con una colostomía permanente el individuo. Para diagnosticar cáncer o cualquier otro proceso patológico del colon, necesitamos hacer una colonoscopía, que consiste en la introducción de ciertos medios para visualizar la superficie interna del colon a través del orificio anal. Se introduce el colonoscopio para ver todo el intestino grueso, ¿no es cierto? Mediante medios ópticos lo podemos apreciar también en un monitor, ¿no? Que es lo que observamos en estas otras imágenes, ¿no? Una mucosa sana, con pliegues cólicos, ¿no? Una mucosa con pólipos, ¿no? Y una mucosa con cáncer o tumor intestinal del colon.
¿no? Habíamos visto las características del colon sigmoides, complicaciones, resecciones que se pueden hacer. Y colonín colorado, ¿no? El colon, el intestino grueso se ha terminado. Espero que ustedes también estén alegres como la